Buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Yo soy Airet y hoy le toca el turno al monstruo de Flatwoods. Tercer capítulo de la saga Omni con Susurro del Misterio. Gracias a todos los que me seguís semana tras semana. Y como siempre os comento, si os gusta el contenido, suscribíos al canal de YouTube y a iVoox y encended la campanita de notificación para que os lleguen los avisos de todos los vídeos. Además podéis seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Mensajes de Orión. También en la descripción del podcast os dejaré el enlace directo al libro de Susurro del Misterio. Esperamos que os guste el programa de hoy. El monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton y el fantasma de Flatwoods, según la criptozoología. Este monstruo es una supuesta criatura pseudocríptida, no identificada, la cual popularmente y en la ufología se le atribuye a un origen extraterrestre. Este monstruo fue avistado en el pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia del Oeste, durante los inicios de los años 50. Las historias de la criatura son descritas como un pretendido ejemplo de un encuentro cercano del tercer tipo. Los encuentros de tercer tipo, para los que no lo sepáis, son la observación de un ovni junto a entidades biológicas, las cuales INEC llamó seres animados, más que nada porque no podía afirmar la procedencia de estos seres o su origen, su raza, si realmente venían de fuera de la Tierra, etc. Hay dos elementos asociados con el monstruo de Flatwoods. El primero de ellos fue descrito como una gran esfera de luz roja pulsante, Foo Fire, que se dice que se extendió encima o descansó sobre el suelo. Los ufólogos creen que pudo haber sido un artefacto accionado y que era dirigido por una segunda entidad. Y en relación a la segunda entidad existen varias descripciones también. La más popular indica que sería por lo menos de 10 pies, o sea, unos 3 metros de altura, y que tenía la cara roja, que parecía resplandecer desde dentro de sí, y el cuerpo verde. Los supuestos testigos describieron la cabeza de la criatura como sobresaliente, ojos no humanos y por tener un as de corazón o un as de picas grande en la capucha de una túnica que traía puesta. Damos la bienvenida al programa de hoy a Susurro del Misterio. Buenas noches, Susurro. Hola, buenas noches, un saludo a todos tus oyentes desde aquí, desde la otra mitad del mundo. Un placer nuevamente estar con ustedes en este programa y poder compartir un poco de la información que tenemos y que hemos investigado durante muchos años para la creación de nuestros libros y mostrarles estos casos ovnis que están en la historia de la humanidad de alguna manera ocultados y que tratamos de hacerle conocer un poco más la información. Eso es, ocultados y en la mayoría de los casos sergados también por entidades X. Yo ya he resumido un poco lo del monstruo de Flatwoods, pero Susurro, cuéntanos con detalle qué se conoce de este hecho. Sí, fíjate, el 12 de septiembre de 1952, una maestra llamada Catherine May
y estaba con varios niños de la comunidad. Ya eran entradas las horas de la noche, entre las 6 y las 7 de la noche. Ellos vivían en una especie de comunidad rural, de esta que todas las casas están muy cerca, en forma de círculo. Y bueno, la maestra estaba en el patio de su casa jugando con algunos niños. Ellos en ese momento ven una luz que en el cielo, una ráfaga de fuego que ilumina todo el círculo donde ellos estaban y pasa directamente por encima de ellos y se estrella en un bosque cercano. Y a esta luz se escucha una especie de explosión o detonación muy fuerte. Y bueno, ellos deciden, como cayó muy cerca, cayó unos 100 metros aproximadamente en un bosque que ellos conocían muy bien, ellos deciden aventurarse. La maestra Kathleen May, acompañada de 4 de sus alumnos, entre ellos uno llamado Eck y uno Freddy, que serían los que relatarían posteriormente la historia con mayor detalle. Y bueno, y el perro de la maestra deciden aventurarse a ver qué había ocurrido. Estamos hablando de una época donde un evento como este era algo realmente sorprendente y por tratarse de una comunidad aislada, en ese momento no tenía ni siquiera cómo pedir ayuda ni llamar a la policía ni a nadie porque en esa época estamos hablando de un sitio muy recóndito. Ellos deciden aventurarse al sitio que quedaba en una especie de colina, comienzan a subir la colina y bueno, poco antes de llegar al sitio, el perro siente un miedo muy importante y sale corriendo y los deja solos, cosa que ellos debieron haber advertido, ¿no? Que los sentidos de los perros muchas veces te ayudan a percibir algo maligno. Sin embargo, ellos continuaron adelante y unos pocos metros más allá ven una luz que parecía una especie de esfera rebotando entre los árboles del bosque. O sea, ellos hablan de una luz roja que pudiera llamarse entre la casuística ovni como un fog fighter. Son estas esferas o bolas de energía que están vinculadas a los entes extraterrestres en su mayoría y luego logran ver una especie de figura humanoide que medía alrededor de 3 a 4 metros de altura, estaba flotando prácticamente frente a ellos. La piel era de color verdoso. Ellos describen con mucho detalle en la entrevista que le hicieron al periódico el Bracton Demócrata, que les hizo una entrevista un poco después. Este monstruo, lo que más le llamó la atención a ellos es que la cara era roja. La piel era verdosa, la cara era roja y tenía unos ojos muy grandes, incandescentes, que lo veía directamente hacia ellos. Y alrededor de toda esa zona había un olor muy fuerte que ellos no saben describir exactamente qué era, pero era un olor nauseabundo. Al ver esto, ellos inmediatamente corren, totalmente asustados, y al día siguiente narran la historia al periódico, que era, por decir algo, la fuente de información más cercana que tenían, y luego se dan las investigaciones oficiales, vienen, incluso algo muy llamativo de este caso, es que fue uno de los primeros casos relatados en el proyecto Libro Azul. Proyecto Libro Azul fue un proyecto que desarrolló la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en secreto, que hoy se conoce porque son archivos desclasificados que tenían que ver con la investigación de fenómenos ligados a cosas extrañas que pudieran tener vinculación con el área extraterrestre o con cuestiones relativas a la Fuerza Aérea. Fíjate que cosas llamativas, ¿no? Este extraterrestre estaba flotando, tenía unos brazos muy largos con garras muy afiladas, según describen los testigos, y estaba cubierto por una especie de capa con una capucha que simulaba la forma de un haz de corazones en su cabeza. Pero su cabeza, como era resplandeciente, se podía ver muy bien iluminada con los ojos increíblemente rojos, cosa que atemorizaría a cualquiera. Claro. ¿Y se sabe entonces algo de este segundo que dicen que estaría dentro de la nave?
Fíjate, la nave como tal no se logra ver nunca, o sea, ninguno de de los testigos describe una nave como tal. Describen la esfera de luz que estaba circundando en el bosque, pero no describen la forma de una nave como tal. Entonces, no se sabe si es que esta esfera de luz era alguna especie de dron o alguna especie de energía que controlaba este ser que estaba muy cerca, o era como una especie de energía que se había liberado cuando la nave se estrella. No está claro en la historia y nadie pudo exactamente percibir qué fue lo que pasó. La otra cosa es que el área donde fue visto este extraterrestre estaba todo quemado, las copas de los árboles estaban quemadas y había un espacio como que si algo se hubiera estrellado. Pero ahí no se encontró ninguna nave, así que es posible que no haya sido una nave como tal, sino una especie de portal que se abrió con energía y tal vez la bola de fuego fue el remanente de la energía de ese portal que se abrió en ese momento. Esa es Ya, ya. una teoría ya propia de lo que pudo haber pasado ahí. Ujú. Entonces, ¿consideras que el monstruo de Flatworld efectivamente fue un alienígena? Mira, desde mi punto de vista sí, porque además hay otras documentaciones de otros casos que te voy a hablar luego, de avistamientos de entes muy parecidos a estos descritos en este momento y que nos hace pensar que se trata de algún tipo de extraterrestre que ha tenido presencia en varias partes del planeta en diferentes casos. Sin embargo, bueno, no podemos vincularlo directamente a una civilización que utilice naves espaciales, porque en ninguno de los avistamientos se ha podido visualizar una nave. Siempre se visualiza, son como portales de energía. Desde mi punto de vista, pareciera que pudiéramos estar hablando de entes extraterrestres o de entes interdimensionales. También es una posibilidad que tal vez a través de portales de energía puedan acceder a nuestra dimensión. Eso es una investigación mucho más profunda, pero es una posibilidad que existe. Sí, desde, como comentábamos en el programa del Diablo, que accedan a través de las mismas dimensiones que tiene la Tierra. Podría ser también una teoría. Sí, correcto. Y, y ahí me gustaría preguntarte, porque los testigos sufrieron extraños síntomas. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Sí, fíjate, los cuatro niños y la maestra, que fueron los primeros que tuvieron contacto con este ente de alguna manera cercana, en los días posteriores comenzaron a sentir fuertes dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos, náuseas, se sentían como desconcertados, sentían como que si las cabezas les vibraban, una especie de enfermedad extraña. Sin embargo, bueno, yo pienso que pudo haber sido las consecuencias del efecto de la radiación en sus cuerpos. Como ellos estuvieron muy cerca de inmediato a donde llegó este ente, es posible que la emanación roja que ellos vieron no se trataba de un aparato como tal, sino una emanación de energía que puede estar ligada a la radiación. Y los efectos de la luz gamma o de los efectos de la radiación pueden haber hecho mucho daño en sus cuerpos. Y claro, estamos hablando del año 1952, era imposible determinar que realmente se hubiese tratado de efectos de la radiación, porque en esa época no había cómo, y menos un pueblo tan alejado como ese, medir los efectos de la radiación en sus cuerpos. Sin embargo, todo pareciera apuntar a que fue la radiación interestelar que los afectó por estar muy cerca de ella. Sí, claro. Ahí en esa época eso no podía llegar a conocerse, pero bueno, lo podemos intuir o tener como teoría hoy en día, por ejemplo. Y a mí me gustaría conocer la versión oficial de todo esto. ¿Qué se dijo de este caso? Mira, se hizo una investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente por la Fuerza Aérea, a través del proyecto Libro Azul, como te conté hace un rato. Ellos determinaron, a través de las investigaciones, por supuesto, la versión oficial siempre busca desconcertar todo y ocultar cosas, y muchas veces las versiones son un tanto más fantasiosas que incluso haber visto un extraterrestre, ¿no? Hubiese sido mucho más fácil decir que era un extraterrestre que tratar de inventar una historia tan elaborada como para conceptarla, ¿no?
Fíjate, ¿Qué aunque el dijeron? proyecto, ¿Qué dijeron? Susurro, que era cierto, carnaval. sí, algo así. Mira, el proyecto Libro Azul, aunque su conclusión oficial es que no podían determinar lo que realmente pasó ahí porque no habían levantado pruebas fehacientes de lo ocurrido, ellos dicen que muy probablemente lo que vieron en el cielo, que iluminó el cielo, fue lo que se llama un bólido o una especie de meteorito cayendo, que se destruyó en la atmósfera. Ellos alucen que no encontraron nada porque el bólido se destruye en la atmósfera antes de impactar en el sitio y que la explosión que eso ocasionó quemó la copa de los árboles y hizo el quemado con forma circular donde supuestamente fue avistado el monte. Y que producto de los efectos lumínicos de esa gran explosión, los testigos quedaron alterados en su capacidad visual y que confundieron la presencia de un búho con un ente extraterrestre. Aparentemente, según ellos, era un búho que estaba en una rama y como la gente tenía problemas visuales producto de que estaban encandilados por la luz, confundieron el búho con un ente extraterrestre. Esa es la versión Vamos, oficial se tienen que alinear todos los planetas del universo para que eso ocurra. O sea, lo veo más complejo que decir, no, es que, que lo que dice, que apareció este tipo de monstruo. Como me ha recordado, nada, me ha recordado al inspector Gache, ¿no? Ahí el meteorito autodestruyéndose en 5 segundos. O sea, que es que a veces es más fácil que todo eso, pero bueno, ellos lo desmienten y correcta. ya se quedan más tranquilos. Sí, bueno, Mm, esa es la versión oficial. esa es la versión Imagínate, oficial. imagínate confundir un búho con un ente que medía 3 o 4 metros. O sea, estamos Y que tenía hablando una de... pica, vamos, Claro, perfectamente con una forma de pica, o sea que sí, la exacto. verdad es que no pega mucho, aunque el efecto de la luz te haya podido afectar, ya por la altura, lo que tú comentas, o bueno, claro, dirían que el búho estaría encima de una rama, ¿no? Sí, Para, exacto. Estaría encima de una claro, rama. Pero eso no explicaría la capa, eso no explicaría... Vamos a suponer que puedan relacionar la presencia del búho con lo que sería el rostro. Ok, pero y la presencia de la capa y el hecho de que flotaba, etcétera, o sea, ya, y alguien vio al aparte búho, o que... sea, el búho no se movió de ahí, ¿o cómo? El búho Exacto, recibió el golpe de luz y se quedó ahí hecho una estatua, ¿cómo? exacto, exactamente. El perro salió corriendo, pero el búho no voló. Claro, Por el eso búho te se digo, quedó ahí. muchas veces la versión oficial es mucho más caricaturesca que incluso decir que fue una presencia alienígena, ¿no? No, claro, yo por eso te digo que pensaba que iban a decir que era carnaval, digo, porque ya de ello me lo espero todo. Y me has comentado que había casos similares en otros sitios con este tipo de entidades. ¿Me podrías contar un poco acerca de esto? Sí, fíjate, hay un caso que es mucho más cercano. Es del año 2006 y estamos hablando de Monterrey, en México. Un policía de carretera narra que, bueno, él se encontraba en su puesto de control en una de las vías principales y logra ver una luz muy cegadora de color rojizo que cae prácticamente a unos 20 metros de la patrulla donde él se encontraba. Él decide bajarse de su auto e ir a investigar. Cuando se acerca, ve más o menos una descripción muy parecida a lo que hablan del monstruo de Flaco. Estamos hablando de unos ojos rojos, en una cara color rojo también, incandescente, con una forma de capucha y unas garras muy largas que trataron, sí trató de acercarse al policía. El policía dice que él se sintió que lo agredió. Como era un policía de carretera, no estaba armado. Él decide salir corriendo hacia la patrulla, regresa a su coche y enciende las luces. Cuando enciende las luces, lo que logra ver al fondo es la misma capa de la que hablábamos, con una especie de capucha que sale corriendo y se desvanece en el monte. Este hecho lo conocen como la bruja de Monterrey. Es un hecho bien documentado, una leyenda urbana de México,
En principio se relacionó con una creencia popular de una bruja, de otro tipo de ente, pero bueno, por las descripciones y con el pasar del tiempo, se la ha vinculado más a un extraterrestre del mismo tipo del monstruo de Flaco, porque la descripción es casi exacta. De hecho, hay un video, eh, un año después, en el 2007, que se puede conseguir en YouTube, donde supuestamente graban al ente recorriendo a través de una colina. Claro, este video no se puede dar fe de que sea real o sea falso, porque, bueno, si es un montaje está muy bien hecho, pero siempre existe la posibilidad, porque hay mucha gente que se aprovecha de esto para obtener visualizaciones en YouTube. Sin embargo, el video existe y, bueno, por lo que se puede ver en ese video, a pesar de que es una distancia considerable, la descripción es tal cual como la del monstruo de Flack. Ujú. Yo sí, o sea, el vídeo es accesible, lo puedo poner perfectamente, ¿no? La descripción, por si algún oyente quiere verlo, ¿verdad? O sea, se puede ver en YouTube. Está en YouTube, Vale, sí. Lo consigues lo como ponemos. la Bruja de Monterrey. Incluso hay unas grabaciones también de una entrevista que le hizo Televisa al canal mexicano, porque claro, estamos hablando del año 2006, ya hay mucha información. Hay una entrevista que le hace el canal Televisa, el canal de México, al policía que sufrió los eventos, donde él relata lo mismo que le pasó. Sí, yo conozco, a mí me han contado un par de experiencias sobre brujas por allí, por México, pero claro, tendríamos que compararlo tú y yo, Susurro, para ver si realmente existen dos tipos de entidades, pero bueno, esto ya es otro Pero tema. no me hagas, Hacer otro programa de eso. no me hagas hablar de brujas, no me hagas hablar de brujas y de esos temas porque vamos a tirarnos como 3 programas más. Sí, pues yo tengo información de brujas y de por allá. Por eso te digo que bueno, que sería interesante. Ya hablaremos, ya hablaremos. Porque el tema de las brujas es también bastante interesante. A mí me Claro, gusta claro, mucho. pues, por supuesto, sí. ¿Y cómo te gustaría cerrar el programa de hoy y nuestra primera saga Omni? Susurro. Bueno, fíjate, en principio para darle un cierre final a este caso, yo creo que el monstruo de Flaco es uno de esos casos extraterrestres que a pesar de que es muy popular, porque es uno de los casos más conocidos de Estados Unidos, no ha tenido una investigación certera mucho más allá de lo que fue el cuento inicial que se dio al periódico de Braxton Democrat, ¿no? Ujú. Prácticamente todo lo que se ha escrito y se ha relatado es la misma versión, un poco más ampliada, un poco más modificada, pero no se ha hecho, tal vez por el tiempo que ha pasado. Estamos hablando del año 1952, ya hoy prácticamente no debe quedar ningún tipo de prueba ni de rastro de lo que le ocurrió. De hecho, creo que ya todas las personas que tuvieron ese encuentro murieron, ya no están vivos. Entonces ya es muy difícil llegar a una conclusión real de lo que es ese tema. Ahora fíjate, algo que llama mucho la atención es que este personaje, este extraterrestre descrito del monstruo de Flaco, ha aparecido como decir el malo o como el jefe en varios videojuegos. Quiero darte una información muy precisa de esto. En el Sí. juego, en el juego Amazon de 1988, donde un infante de marina cae en una isla y debe cruzar la isla para poder regresar a su portaaviones, el monstruo final de ese videojuego es el monstruo de Flatwood. Luego, en el año 1989 sale otro juego que se llama Space Harrier 2, donde también el jefe final, el monstruo final al que debe enfrentarse el jugador es el monstruo de Flatwood. Y más recientemente tenemos Tunley Pop, que es un juego de Arcadia, que en el año 1992 no solamente lo pone como el jefe final, sino como el personaje principal del videojuego. Es decir, el malo que sale en el videojuego durante todo este juego de Arcadia es el monstruo de Flaco. Entonces, bueno, estas son cosas que llaman bastante la atención, porque ¿por qué le das tanta publicidad? ¿Por qué usas este ente tanto en una misma rama de videojuegos durante tantos años? Estamos hablando de casi 20 años de evolución de videojuegos y de evolución también del propio monstruo como un ente malvado en los videojuegos. Eso es algo Porque que esto debe fue llamar. después, Susurro, todo esto surgió después, ¿verdad?
del avistamiento de claro. monstruos. Claro, el avistamiento del monstruo fue en 1952 y el primer videojuego que aparece con este ente es en 1988 y siguen apareciendo hasta el año 2006. Hasta en el año 2006, en un juego de Sega Genesis, todavía el monstruo aparecía. Fíjate. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que le dan publicidad a una historia que está muerta, por así decirlo? Por aquello de que de alguna manera hay entidades oscuras que nos gobiernan y que como que nos lanzan la información en cápsula de manera disimulada para ver cómo el inconsciente colectivo toma la información, ¿no? Fíjate que muchas cosas han pasado que como que se develan a través de las películas y luego tú dices, oye, pero es que yo he visto esto en una película, oye, y ahora está pasando en la realidad, que es como que si tuvieran algo que los obligara a de alguna manera decírtelo a través de una película, a través de un videojuego, a través de cualquier cosa y date una confirmación de que eso sí existió, pero que lo tome de manera rocambolesca, pues de manera chistosa y des por sentado de que bueno, que eso es un chiste y ya. Sí, y es una historia fantasiosa que solo existe en videojuegos y ya está, lo mismo de siempre. Son Correcto. experimentos sociales, al fin y al cabo, para ver cómo reaccionamos y luego para programarnos al mismo tiempo. Hacen la experimentación y la programación o reprogramación. Pues la verdad es que me ha gustado mucho esta saga Omni, cómo la hemos enfocado, ¿no? Y cómo, o sea, y cómo hemos ido analizando caso por caso. La verdad es que estoy muy contenta y he aprendido muchas cosas y me ha encantado estar contigo, Susurro, conversando sobre este tema tan interesante. Que bueno, bueno, estamos a la orden para cuando quiera hablar otro programa, no solamente de OVNI, también podemos entablar alguna especie de programa para hablar de las brujas, que es un tema bastante interesante. Estoy totalmente a la orden y bueno, no me queda nada más que despedirme de los oyentes y decirle que, bueno, no se queden con la información, investiguen un poco más y lleguen a sus propias conclusiones. Yo siempre digo que yo no trato de transmitir la información para darle mi punto de vista a nadie, sino más bien trato de transmitir la información para despertar esa inquietud en la gente y que la propia gente pueda investigar y llegar a sus conclusiones. Eso es, y que este mundo no es tan simple ni estamos solos y bueno, todo sería a la vez que simple también un poco complejo. Bueno, Susurro, nos vemos próximamente para hablar de brujas, otros temas que bueno, que en ese momento creamos o nos gusten. Y bueno, muy buenas noches. Igual, buenas noches, un placer. Muy buenas noches a todos los oyentes. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa.